Bueno, buenas tardes a todos, quienes están presentes.
Fue el primero que se utilizó para los sistemas de irrigación, o sea, directamente vinculados al arroz. My colleagues we are dealing with remote sensing, Tenemos también trabajando con sensores remotos. and as a remote sensing technology, we are also working with the drones, agricultural drones, and this technology is used for the development and for the investigation of rice production. Y dentro de la parte de sensores remotos estamos trabajando con drones que se utilizan para desarrollar estudios de investigación relacionados al arroz. Mainly to measure or to investigate nutrient uptake by the rice plants, and also to check the drought tolerance of some lines. Más que nada utilizamos estas tecnologías para ver la absorción de nutrientes por parte de la planta de arroz y también para hacer investigación sobre sequías. My team is focusing on irrigation research. Mi equipo se concentra más que nada en la investigación relacionada a la irrigación, How to use new technologies, how to use less water, and how to reuse the water resources. y básicamente trabajan con aspectos de tecnología, cómo reducir el consumo de agua y aumentar la reutilización del recurso. Because the circular farming is a very important and a new initiative and goal in Europe. Porque el tema de la producción circular es algo nuevo que se está implementando en Europa. You know, time to time there are some goals like sustainability, and now to the sustainability we have this circular farming initiative to use all the resources as much as it's possible in an effective way. Porque saben que cada tanto tenemos diferentes objetivos. En el pasado fue la sostenibilidad, a eso se le agregó ahora la producción circular, que se trata de utilizar todos los recursos disponibles. And my team is working on the reuse of agricultural effluents, mainly from aquaculture, but we are also working on how to reuse the water in the paddy fields, in the rice fields. Y básicamente mi equipo está trabajando en la reutilización de los efluentes, más que nada en acuicultura, pero también en los arrozales y cómo volver a utilizar el agua. You will see later some examples from the rice breeding. Now it's important to show you that we have a demonstration and education center for irrigation development, which is a governmental institute or part of our institute, and its main task to communicate with the farmers, as you do it now, and to show them the most up-to-date methods that they can reach for their daily work. Básicamente, vamos a ver ahora un poco más adelante sobre el tema del cultivo del arroz, pero lo que les quería mostrar ahora es el Centro de Educación y Demostración para el Desarrollo de la Irrigación, que básicamente es una iniciativa, un instituto del gobierno que trabaja con nosotros, que básicamente se concentra en la comunicación con los productores, como hacen ustedes, y acá podemos ver cómo se hace ese trabajo y cómo se comparten nuevos métodos y técnicas en el sector. This is an example what we are using in our research and in our breeding activity. This is how we can involve new techniques to the breeding, to use the biotechnology to shorten the breeding and to try to use these new technologies for a variety improvement. Acá tenemos un ejemplo del tipo de investigación que utilizamos, que es, por ejemplo, para reducir los tiempos utilizando biotecnología y acortar esos plazos. And with that method, we can improve varieties, we can shorten the cycle for breeding, and later on you will see some results on these genotypes. Después vamos a ver otros resultados con este tipo de genotipos,
pero vamos a ver que lo que tratamos de conseguir con esto es aumentar la variedad y disminuir los ciclos de tiempo. But first of all, let me show some data and some news about the European rice market and the rice production. Bueno, pero antes que nada quiero mostrarles un poco sobre la situación del mercado y la producción de arroz en Europa. Les voy a compartir un poco de noticias y datos. When we are talking about sustainability, there are many different aspects. Cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que incluir diferentes aspectos. And basically from the view of the farmers, economy is very important. Para los productores sabemos que desde su enfoque la economía es algo muy importante. From the view of the society, and it's very strong in Europe, it's also very important to deal with the ecological aspects of all the agricultural production. O sea que desde el punto de vista de los productores la parte económica es muy importante, desde el punto de vista de la sociedad es muy importante, especialmente en Europa, los aspectos ecológicos relacionados a la producción. Here I will try to show you some examples from both of these aspects. Entonces ahora les voy a mostrar un par de ejemplos de estas dos ópticas. So first of all, if we are talking about rice in Europe, then of course it's starting with the food industry and the food sector. Obviamente que si vamos a hablar de arroz en Europa debemos comenzar por la industria de los alimentos. Because most of the rice is used for human consumption. La mayoría del arroz se utiliza para consumo humano. But we need to separate two main goals, two main parts for this food industry. Pero cuando hablamos de esta industria de los alimentos, entonces tenemos que hacer dos diferencias. First one, which is a special one, the special and traditional European rice cuisine, which are usually connected to some special varieties, and these varieties are usually Japonica type varieties. Bueno, entonces tenemos que ver, por un lado, primero, la cocina típica europea. Para este tipo de platos se utiliza la variedad japónica. You know, like paella, risotto, or some specialty from the milk rice and so on. Paella, risotto, ese tipo de comidas. And the other big purpose of rice is a side dish. Y el otro componente es el arroz como acompañamiento. And in this case, rice is used mainly from the indica type. Y para cuando es acompañamiento se usa más que nada indica. Or at least it's more and more popular. O por lo menos se está volviendo cada vez más popular la variedad indica. For example, in Central and Eastern Europe, people are looking for rice with a long and non-sticky parameters. Por ejemplo, en Europa Central y en Europa del Este, la gente está buscando parámetros en el arroz que sean de grano más largo y que no se pegue. And in the recent years, the fragrant rice, the aromatic rice, is come to a new revolution. And based on the marketing and based on some ideas of healthy food, basmati and jasmine rice is a kind of request by the consumers. Pero ahora en los últimos años se ha puesto como más de moda el tema del arroz aromatizado por un tema de marketing, por un tema de asociarlo a comida más saludable y está teniendo cierta preponderancia las variedades basmati y jazmín. But as the average consumers, price is very important. Pero por supuesto que para el consumidor promedio el arroz sigue siendo muy importante. So Europe's rice sector has differences as everywhere over the world, and if we are talking about big quantities and we are talking about the normal way of rice consumption, mainly in Central and Eastern Europe, then the price is the first thing, and then comes the quality and the other parameters. Bueno, entonces como todo el sector está muy
Tiene muchas diferencias, como en todas partes del mundo, básicamente, pero como una gran fuente de alimento en Europa, especialmente en Europa Central y Europa del Este, los consumidores primero se fijan en el precio, después la calidad, después los otros aspectos. If you are talking about some Western European countries which has a higher economy, they have more money to pay for a good food, healthy food, then of course quality is the first one. Obviamente que si nos fijamos en los países de Europa más occidentales, que son los que tienen mayores ingresos y más dinero disponible, en esos casos sí se enfocan como prioridad uno en la calidad. As I said, the European traditional food rice dishes are depending on mainly Japonica type rice. Básicamente, como ya les dije, en la comida tradicional europea, los platos principales que contienen arroz se basan en la variedad japónica. And what is very interesting in the recent year that in Europe we had a very big decrease of total area of rice production in the last 2 years. Lo que hemos visto y que es muy interesante, en Europa se ha dado una gran reducción del área total disponible para el cultivo de arroz y esto se ha producido en los últimos 2 años. This decrease comes mainly from Spain and some other countries, but the main decrease was in Spain. Y esta gran reducción se debe en parte a España, también a otros países, pero principalmente a España. Italy, the biggest producer, has some stability, but Greece, Romania, even Hungary has some decrease. Digamos que Italia, como uno de los mayores productores, tiene cierta estabilidad, pero después cuando hablamos de Grecia, de Rumania, de Hungría, en todo se ha dado una reducción en el área destinada al arroz. And if you are asking why is that decrease is there, then first of all, it's coming from the climate change and the weather extremities which are connected to this phenomena. Bueno, entonces si se preguntan por qué es que se está dando esta reducción en el área disponible para el arroz, primero debemos ver una asociación con el cambio climático y los eventos extremos que tienen que ver con el clima. I heard in the last days that you also have problem with the weather. You have even some colder days in the rice period. And in Europe, we had mainly problem with precipitation and the higher temperature. Bueno, en los últimos días he escuchado también que ustedes tuvieron problemas también durante el periodo, que tuvieron temperaturas más frías de lo esperado. En el caso de Europa tenemos problemas con la precipitación y también con los aumentos en la temperatura. In the last 2-3 years, even Spain, even Italy had a really big problem connected to the water. En los últimos 2-3 años, España e Italia tuvieron grandes problemas con temas relacionados al agua. Maybe you have heard that the Po River was almost dried out 3 years ago. No sé si habrán escuchado, pero el río Po casi que se secó completamente hace cosa de 3 años. And it is connected to the precipitation. It is connected to the heavy snow melting in the mountainous area. Y todo esto, por supuesto, está conectado con las precipitaciones y también con la gran cantidad de nieve en la parte de las montañas. But the problem is not only coming from the weather itself, but we have some market balance problems. Y los problemas no solamente están conectados con el clima, sino también tenemos algunos problemas con el mercado. So it's connected to the European Union's trade contacts. It's connected to the even higher and higher production costs, to the high energy cost, which is also connected to the war in Europe now. Y bueno, estos aspectos que tienen que ver con el mercado están relacionados cada vez a los precios más altos de producción, también a algunos acuerdos de la Unión Europea, también a la guerra que se está dando en Europa. And of course, as you know, and you are very well adapted to these, but in Europe, the farmers need to fulfill a lot of regulations. Ustedes también, por supuesto que lo saben esto, pero en Europa los productores tienen que cumplir con mucha reglamentación. And
And because of the new regulations and then time to time more precise and more severe regulations, they cannot use a lot of earlier used herbicides, for example. So an example from Hungary, we have only 2 herbicides that are really useful and can be used on the rice field. Y también lo que está pasando es que hay mucha reglamentación nueva y la que ingresa es cada vez más y más severa y más estricta. Por ejemplo, hay herbicidas que se usaban en el pasado que ya no se pueden utilizar. Por ejemplo, en el caso de Hungría tenemos 2 tipos de herbicidas que son muy útiles y se usan mucho. And as an overall problem for the agriculture, it's a very big problem in Europe, not only for rice but for all of the agricultural sector, that the young people doesn't really want to work in this sector. So it's really hard to make agricultural production attractive to the young people. Y otra cosa que está pasando y que es muy importante, que no está conectada solamente con el arroz, es la falta de mano de obra joven. Los jóvenes ya no están interesados en la producción, lo que hace que sea cada vez más difícil entonces poder llevarlos a trabajar en la industria. For example, in Hungary, the average age of rice producers is somewhere around 60. Por ejemplo, en Hungría la edad promedio de los que trabajan en la industria del arroz es alrededor de 60. If we are talking about the production in tons, then the decrease was also severe, of course, because we lost a lot of area. Y también si hablamos de las pérdidas o la reducción que hubo en toneladas de producción, también fue muy importante y por supuesto que también se debe a esta pérdida de las áreas de producción. On this map you can see also the European rice growing countries. Y acá pueden ver los diferentes países europeos que cultivan arroz. Yeah, and I said Hungary is the northernmost rice growing country in Europe. Of course, in France they are producing rice in the southern area. Como ya les dije, Hungría es el país que está más al norte como productor de arroz, pero por ejemplo en Francia cultivan arroz en la parte más al sur. If we are talking about the production and the trade, then the first most important thing that Europe doesn't have enough rice for its own consumption. Si hablamos de producción y comercio, entonces algo que tenemos que tener en cuenta y el punto principal es que Europa no tiene suficiente arroz para su propio consumo. So we are importing a lot of rice from other countries. Así que por supuesto que estamos importando mucho arroz de otros países. And you can see it was traditional, but the last years it's even higher, the difference between the export and the import. Esto ha pasado siempre, pero en los últimos años se ha acentuado esta diferencia que hay entre las exportaciones y las importaciones. From Europe, we are exporting mainly Japonica rice, of course, because we are producing that type. De Europa exportamos japónica, que es el tipo que cultivamos. And we are buying mostly indica type rice. Y compramos más que nada índica. So after this introduction, I will try to show you some examples how rice producers, rice farmers try to deal with the problems and with the opportunities we have there. Bueno, entonces después de esta introducción les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo los productores de arroz se manejan con estos problemas y cómo aprovechan las oportunidades que surgen. First of all, for Hungary, the problem is that we are the northernmost country. We are above the 47 latitude in north. Entonces lo que nos pasa en Hungría justamente es eso, ser el país que está más al norte y que produce arroz. Estamos por encima de la latitud 47. And because of that, the period for rice is a relative short time frame.
Y por eso que tenemos un marco de tiempo bastante acotado cuando se trata del arroz. On this map, you can see the mean temperature for the month and also the record minimum temperatures, which are not common, but some years we can face to these really low temperatures. Y también lo que vemos acá son las temperaturas promedio según los meses y también las temperaturas récord, las temperaturas bajas que han sido récords, que no es algo muy común, pero cada tanto podemos llegar a alcanzar los valores que se muestran en la gráfica. And it's mainly in germination and the flowering time when it's a problem to deal with the low temperature. Y básicamente el problema de las bajas temperaturas era durante la germinación y la floración. So we have a kind of laboratory as a country to test varieties for cold tolerance. Entonces, como tenemos un laboratorio a nivel país para testear variedades que puedan soportar las bajas temperaturas. And of course, these are Japonica type rice varieties, but the Hungarian varieties has very good cold tolerance compared to the world average. Entonces, por supuesto que las variedades con las que trabajamos más que nada son de Japónica y las variedades húngaras tienen una gran tolerancia a las bajas temperaturas. This is just an overview of the technology. You will see that there are not really big differences compared to your technology. Esto tiene que ver con los aspectos tecnológicos y van a ver que no tenemos grandes diferencias con la que utilizan ustedes. Just we can see that the season is coming from the end of April and it ends around September. Como pueden ver, la temporada es de finales de abril hasta septiembre. Our technology is very similar to your technology. It's highly mechanized. We are using direct seeding, usually direct dry seeding, but some of the farmers are using the direct wet seeding too. Y básicamente van a ver que la tecnología que utilizamos es muy parecida a la de ustedes, es muy mecanizada y se utilizan métodos directos e indirectos de trabajar con las semillas. The technology is a bit different because we are using big agricultural fields that are leveled for one surface, one level. También hay una diferencia que utilizamos campos muy grandes que están nivelados en un nivel. So we don't use the internal levees that you have here in Uruguay. Nosotros no utilizamos los zanjas internas que utilizan aquí en Uruguay. Taipas, perdón. Okay. And on my photos you can see an airplane, which is not so common. The rice farmers like to use airplanes and drones, but because of the European regulations, it's not really easy to apply these options. Y acá, como pueden ver, se ve una foto aérea. A los productores les gusta usar drones y aviones, pero por las reglamentaciones europeas no es tan sencillo de implementar. So we can use, for example, the drones to check the field, to make some overview about the production, but to use herbicides, it's not a legal option now. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, los drones para ver el campo, hacer un reconocimiento de la producción, eso está bien, pero para los herbicidas ya no está permitido. But some farmers are using the technology as a research purpose. Pero muchos productores utilizan la tecnología con fines de investigación. And now some examples from the research. As you have seen, in Hungary, we have mainly problem with the abiotic stresses. So with the salinity, with the cold weather, and in some special production system, we have problem with the drought, or we can have problem with the drought. In the southern European countries like Italy, Spain, or Portugal,
they are not really dealing with the cold weather, and the rice fields has not so many problems with the soil parameters, with the salinity, but as you have seen, the drought can come as a new problem for rice production. Bueno, acá en Hungría lo que trabajamos mucho es en la parte de investigación, con la parte del estrés abiótico, que tiene que ver con la salinidad, con las bajas temperaturas, y en algunos casos, según la técnica utilizada, podemos llegar a tener problemas con la sequía. En los países europeos que están más al sur, como ser Italia, España o Portugal, realmente no tienen demasiados problemas con las temperaturas ni con la salinidad, pero ha surgido un nuevo problema para ellos también, que es la sequía. Yes, the cold weather can come only to places where they are using cold water for the irrigation. For example, in some places of Italy, where they are using directly the cold water in the springtime from the Po River. El tema del frío no es tan común, pero se puede dar. Por ejemplo, en Italia se utilizan agua fría para la irrigación. En Italia, en algunas zonas de Italia, se está utilizando agua directa del Po y eso puede generar problemas. But usually they can manage it with a storage of water in reservoirs and let the water get a bit more warmer than in the original river water. Pero por lo general eso se puede manejar haciendo un almacenamiento previo del agua y dejarla temperar un poco antes de utilizarla, que esté un poquito menos fría que de la fuente original. In my team, we are working on all of these abiotic stresses, so salinity, drought, and cold. Now I show you an example how we can reduce the water consumption of rice production. En mi equipo estamos trabajando con estos tres tipos de estrés abiótico, con la salinidad, con la sequía y con el frío. Y ahora les vamos a mostrar algunas técnicas que estamos utilizando para reducir el consumo de agua en la producción. One example is the alternative wetting and drying, which is an international example of reduced water use when not the continuous flooding is used as a water source. Una es una alternativa que es reutilizar el agua cuando no se utiliza para inundar los terrenos, pero esa técnica es internacionalmente reconocida y es lo que estamos utilizando, ¿no? La reutilización del agua. The other example is the aerobic culture, when we are just not using flooding, but other alternative irrigation techniques. What's the name of that? Sprinkle and other irrigation. Otro es utilizar rociadores y otro sistema cuando no estamos utilizando inundación del terreno. The name of the technique is aerobic. Aerobic. Aerobic, yes. Okay. So there are many advantages of these aerobic techniques. First of all, we need less water. We don't need to use paddy fields, and also we can save some other nutrients. Entonces, claro, esto es en la producción de arroz aeróbico. Lo que hace es que baja los niveles de agua que se requieren, no hay necesidad de hacer arrozales inundados y también ahorra mucho de los otros recursos. And the most important that with that technology, with the alternative irrigation, we can lower the arsenic content of the product. Y algo que es muy importante también con esta técnica de irrigación alternativa es que bajamos las concentraciones de arsénico en la producción. But of course, everything in the agriculture has, if they have advantages, then they have disadvantages. Por supuesto que como en todo, las cosas que tienen ventajas también presentan desventajas. In that case, the most important problem is coming from the weed. From what? Sorry? The weeds, so The weed. the plants. That El problema más importante tiene que ver con las malezas, en este caso. and if we are talking about Hungary, then we cannot use the buffer characteristics of water to maintain a kind of more stable temperature around the plants.
Entonces, en el caso de Hungría, no podemos utilizar la condición de buffer del agua para mantener los rangos de temperatura en la producción. But we have some good results. We have some lines that are very good in that drought tolerance. Tenemos algunas variedades que son muy buenas en la tolerancia a la seca, por ejemplo. Even in a plot experiment or even in the laboratory. Tanto en el laboratorio como en terreno. And with that technology, we try to improve also the rice production. Y utilizando estas técnicas, entonces, hemos intentado aumentar la producción de arroz. We also involve new technologies or older technologies to measure the soil moisture content and to control the irrigation. Estamos utilizando técnicas tradicionales y también técnicas más modernas, por ejemplo, para medir la humedad del suelo y también para hacer control de irrigación. Some of them is connected to the alternative wetting and drying, and some are connected to the aerobic system. Algunas están conectadas con la irrigación alternativa, que ya vimos, o otras están conectadas con el sistema aeróbico. And an example how the research come to the practice. Y algunos ejemplos de cómo se aplican en la práctica la investigación. I told you that the northernmost country of rice production in Europe is Hungary. Como ya les dije, somos el país más al norte de Europa que se dedica a la producción arrocera. But with the help of the Hungarian breeders, our friend in Austria just started a few years ago aerobic rice production near to Vienna. Pero también con algunos colegas están empezando algunos emprendimientos de arroz aeróbico en Austria, por ejemplo, cerca de Viena. And with the very short varieties, very short duration varieties from Hungary, and with a very good marketing. Pero utilizando las variedades de Hungría y con muy buenas técnicas de marketing. He is now very effective even in rice production, and to sell the products with a very high price for the Austrian who has the money and who has the will to pay for their own products. Pero con una campaña de marketing muy eficiente y trabajando con los colegas de Austria, ahora pudieron entonces empezar a vender estas variedades y con una muy buena presentación al público de Austria, que tiene muy buenos ingresos y que pueden pagar por estos productos. And he's very good if we are talking about the marketing of the products and to tell to the young people what to eat, how to deal with the healthy products. Entonces es una muy buena medida de marketing también la que están implementando, de dirigirse directamente a los jóvenes, hablándoles de temas como la salud de los alimentos que consumimos. Then his website is Österreich is a very good example. Y el website que está implementando él es un muy buen ejemplo de esto, de cómo dirigirse a ese público específico. Because he is speaking in the language of the young generation. Porque les hablan el idioma de los jóvenes, ¿no? Other example from Hungary about the products that are relative new. Otros ejemplos de Hungría de productos relativamente nuevos conectados al arroz. Is coming because not only the Hungarian producers and farmers realize that we are not able to compete if we are trying to compete by the quantity of the production. Entonces, no solamente los productores, sino que varios actores involucrados se dieron cuenta de que no podemos competir si nos enfocamos del tema desde la cantidad de producción. Because even Uruguay, Vietnam, Thailand, the big rice producers and exporters, they have much more quantity. Entonces no nos podemos enfocar en la cantidad para competir porque mismo Uruguay o Vietnam o Tailandia, que son los grandes productores, producen mucho más que nosotros. So the European rice production and also in Hungary, they try to shift the production to food processing. Entonces básicamente los productores de arroz europeos hicieron como un cambio en la producción, enfocando más en la parte de procesamiento de alimentos.
So they are not selling the rice itself, but some food products that has a good marketing, healthy, gluten-free products, which can be sold by a higher price, like puffed rice, rice cakes, or relative new food from Hungary is a smoothie based on rice. Entonces, claro, ya no vendemos más arroz solo. Lo que vendemos ahora son productos más sofisticados, gluten free, saludables, que se pueden vender a otro precio, con productos nuevos como arroz inflado, galletas de arroz. Uno nuevo de Hungría, que es como un smoothie, que son como esos helados batidos, pero en base a arroz. And these products are very popular, and based on these activities, of course, the farmers and the producers need more involvement, but they can get higher income. Y obviamente estos productos se volvieron muy populares, entonces este tipo de actividades implican que los productores tienen que estar más involucrados en todo esto, pero ese mayor involucramiento redunda en mayores ingresos. Organic rice also a good option for rice producers, not only in Hungary but in Europe. El arroz orgánico también es una muy buena opción, no solamente para los productores en Hungría, sino en toda Europa. Because the European market pay an extra money for these products. Porque obviamente el mercado europeo paga un poco más todavía por este tipo de productos. Just we need to take care more attention on the environment. Obviamente que tenemos que enfocar mayor atención en el ambiente. Which is relatively easy because rice is a constructed rice cultivation. Paddy fields are just constructed wetlands. Y esto de enfocarnos más en el ambiente es bastante sencillo, porque de alguna manera los arrozales son como una especie de humedales construidos. And they are usually full with water birds and other protected species. Y por lo tanto siempre está lleno de gran variedad de aves y otras especies protegidas. And 20 or 30 years ago, rice farmers were just some people who was killing everything, and they were taken as some bad people by the environmental protection. But now it changed, and because of the drought, because of the higher biodiversity in the rice fields, now rice is something that is good for the environment, and even from the national parks, they say it's very good that we have these wetlands. Y algo que ha cambiado es la percepción del público de los productores de arroz. Hace 20, 30 años eran como estas especies de personas que se dedicaban a eso, a cultivar arroz y mataban todo lo que había en la vuelta. Con el tiempo esa percepción ha cambiado, y por el tema de la sequía y la falta de agua, ahora se ve como algo positivo, como un aumento en la biodiversidad. Entonces realmente ha cambiado esa percepción y ahora se ve algo positivo para el entorno, incluido las agencias ambientales en Hungría creen que es algo positivo aumentar las áreas dedicadas al arroz. So it's also very important by the, for example, by the Hungarian Rice Farmers Association, that they are not only selling the products, but they have a kind of marketing campaign to show that rice fields can be how beautiful, full with birds, other animals, and how nature-like environment we have. Entonces, claro, se ha vuelto tan importante que la Asociación de Productores de Arroz de Hungría no solamente trabaja en la producción y en la venta, sino en la promoción, en ese aspecto de marketing de lo bueno y positivo que son los arrozales, la producción de arroz para el entorno, para el ambiente, para los animales que están llenos de aves. También vender esa idea. And it's not only connected to the organic farming, it's rice as a whole. Y no solamente está conectado al arroz orgánico, sino a toda la producción arrocera. But if you have organic rice, then you can have that extra price for your product. Pero si se dedican al arroz orgánico, también se puede cobrar ese extra por ese tipo de productos.
One of the most important market for the Hungarian organic rice is the baby food and the baby food sector. Uno de los sectores más importantes para la producción de arroz orgánico de Hungría es el sector de la comida para bebés. They pay extra price for the products, but we need to meet with some certain parameters and high standards. Obviamente que pagan extra por este tipo de productos, pero también este tipo de productos tiene ciertos requerimientos extras con los que hay que cumplir. As far as I heard, the baby foods are not really common in your country. Por lo que he escuchado, acá no es una gran industria la del alimento para bebés. But in Europe, it's absolutely normal that the parents are buying these something like that size bottles with some fruits, chicken meat, some vegetables, and also rice. Porque en Europa es súper común que los padres compren a los bebés estas botellitas que tienen como frutas o pollo o verduras o arroz también. Two main important parameters if we want to meet with the standards of the baby food industry. Dos parámetros fundamentales si queremos cumplir con los requerimientos de la industria de alimentos para bebé son: First one is to have a good water holding capacity of the rice flour, primero que nada, tiene que haber una buena capacidad de mantener el agua por parte del arroz, because they say if we have a tiny level of water inside the bottle, then it's not accepted by the consumers. porque si queda un poquitito de agua dentro de la botella, eso ya no le gusta a los consumidores. But the most important thing is the arsenic content, Pero lo más importante es el contenido de arsénico. because based on the regulation of the European Union, if we want to use rice for baby food or for the young, then we need to have the total inorganic arsenic level lower than 0.1 milligram per kilogram. Si queremos cumplir con los requerimientos impuestos por las reglamentaciones de la Unión Europea, los contenidos de arsénico tienen que estar por debajo de 0.1 miligramos por kilo. Which is not really easy to fulfill by some European countries now. Que no es muy sencillo de conseguir por algunos países europeos. Sometimes because of the industry, sometimes because of the natural conditions of the soil and the water. Y esto se puede ver primero a aspectos relacionados a la industria o aspectos relacionados con las condiciones naturales de la producción conectadas con el suelo o con el agua. But if we can fulfill that, then it's really a good income for the farmers. Pero si lo pueden lograr, realmente se vuelve una muy buena fuente de ingreso para los productores. Just an example from my team, how we have an option with reduced water use to reduce the arsenic content. Por ejemplo, un caso con mi equipo, cuando estamos hablando de esa reutilización del agua para reducir la concentración de arsénico, You can see that all of the varieties resulted with a very low arsenic content if we used not the traditional flooding, but the aerobic culture. entonces acá se muestra cómo para todas las variaciones de arroz, si en vez de utilizar los métodos tradicionales, utilizamos los métodos más conectados a la producción de arroz de producción aeróbica, y se ve una reducción en el contenido arsénico para todas las variedades. Of course, aerobic culture for big areas in Hungary is not a competitive technology, because the irrigation is much more expensive if we are not using the flooding. Lo que pasa en Hungría, que este método aeróbico para grandes superficies es mucho más caro porque la irrigación es más cara. But the farmers are really interested how to use alternative wetting and drying in the practice to lower the arsenic content. Pero los productores están realmente interesados en este tipo de métodos alternativos de uso del agua para poder reducir la cantidad de arsénico. So this will be our next task, and I hope if I have
another opportunity to come here, then I can show you some results from this research. Y esta va a ser básicamente nuestra próxima tarea. Así que espero, si tengo la oportunidad de volver aquí a Uruguay con ustedes, poder compartirles los resultados de esta investigación. As I said, rice in Europe is not only an option for agricultural production, Como les comentaba, la producción de arroz no está solamente conectada a la producción agrícola en Europa, but it's a valuable habitat. pero también puede ser un hábitat muy valioso. And just two examples from Europe, one from France and one from Hungary. Así que les voy a mostrar dos ejemplos de Europa, uno de Francia y uno de Hungría. In the Camargue region in France, they are producing organic rice. En la región de Camargue, en Francia, están utilizando las áreas de producción de arroz orgánico, But they are connected rice to nature conservation, pero están conectando la producción con la conservación de la naturaleza. and they can show some really nice white horses riding on the rice field, and it's very popular by the tourists. Entonces comparten esta imagen que ven aquí, la de los caballos blancos trotando por los arrozales, algo que se ha vuelto bastante atractivo con los turistas. And not only in Hungary, but Hungary is very much interested in hunting. Y también en otros países, pero más que nada en Hungría, a la gente le interesa bastante la caza. And these rice fields can be very good places for example, for wild ducks. ¿For what? Duck, wild. Y los arrozales pueden ser lugares muy interesantes para la caza de patos salvajes. Which is very important for hunting experiences. So Ir al- you can go and hunt for them. Así que puede ser una experiencia muy interesante la de cazar patos silvestres en los arrozales. And I don't know what is the situation here, but in Hungary, almost all of the rice farmers are also hunters. No sé cómo será la situación acá en Uruguay, pero en Hungría todos los que cultivan arroz son cazadores. So they have this extra activity and extra income from the hunting. Así que básicamente obtienen ingresos extras de implementar estas actividades relacionadas a la caza. And also they can connect it to the marketing of nature like production. They can show that they can use the rice fields for bird watching activities, which is also more and more important. Otra de las actividades que se puede utilizar para vincular la producción con otras fuentes de ingresos es, por ejemplo, el avistamiento de aves, que también se ha vuelto muy popular y es otra actividad implementada en las áreas donde se cultiva arroz. And still they don't get extra money directly connected to these activities, like bird watching and so on. No solamente obtienen ingresos extras a partir de estas actividades, como hacer el avistamiento de aves, Like it is in the situation in the United States, como pasa en Estados Unidos, but as a very good marketing option, they use it. pero también la utilizan como una muy buena fuente de marketing para el producto en general. Another example how we can use rice fields for extra income, Otro ejemplo de cómo generar ingresos en los arrozales, which is a bit hard in a country where we have 4 seasons. que es bastante difícil de implementar en algunos lugares con 4 estaciones marcadas, It's the rice fish co-culture. que se puede utilizar entonces la cría de peces en los arrozales. With the colleagues from the aquaculture sector, we could raise fish fingerlings with a higher efficiency than in the fish ponds. Entonces con nuestros colegas dedicados a la acuicultura podemos hacer producción de peces con mejores resultados de los que no se lograban cuando no se trabajaba en arrozales. And there was a project where it was really effective to raise endangered fish fingerlings on rice field. También hubo un proyecto que fue bastante efectivo para poder criar peces que estaban en peligro
o especies amenazadas en los arrozales. The only problem is that these rice fields, so the fish, the period for raise the fish is longer than the rice production. Uno de los problemas es que los tiempos de requerimiento de cría de peces son un poco más largos que los de la producción de arroz. And this is just an example to show some Hungarian words to you. Esto es un ejemplo para que vean cómo se ve el húngaro escrito. Miren lo que es eso. And to show that some of the new technologies has basics in the past. Y básicamente para mostrarles que algunos métodos muy innovadores en realidad tienen sus raíces bastante tiempo atrás. And it's a good opportunity to see back to the past and try to reuse the technologies now with a higher efficiency. Y que siempre es bueno de repente mirar al pasado y buscar algunos métodos que se pueden volver a implementar ahora en el futuro, pero con una eficiencia aumentada. So this is an example, and there are some key elements how to raise fish on the rice field. Así que acá podemos ver algunos elementos clave de cómo criar peces en los arrozales. Nothing special. The most important thing that we need to change a bit the rice field to catch the fish. Lo que tenemos que hacer es algunas pequeñas modificaciones a la zona del arrozal para después poder capturar a los peces. Yeah. And in that case, if we can catch the fish, then you can also sell the fish fingerlings for fish ponds, for natural reservoirs, and so on. Y entonces si tienen algunos métodos para recapturar a los peces, se pueden vender esos juveniles a otras industrias que los utilicen. And it's very important for Hungary because one of the most important hobbies for the people is fishing, and about 800,000 Hungarians are regularly going out for some fishing activities. Así que es algo muy importante para Hungría porque uno de los principales hobbies entre los húngaros es la pesca. Hay como 800.000 húngaros que se dedican a la pesca deportiva. For the end of my presentation, I want to have some final conclusions, or mainly not conclusions, but ideas how to start to start a conversation with you. Entonces ahora para ir redondeando me gustaría comentar unos puntos claves de cómo poder empezar un intercambio con ustedes. So it's not a big thing that Europe is not a homogeneous continent. We have a lot of different market aspects. Como ya saben, Europa no es un continente homogéneo, tenemos diferentes aspectos y muchas variaciones. And we can select, or we can set the countries by history and by traditions. Y podemos seleccionar o agrupar los países según la historia y las tradiciones. So in the southern countries of Europe, where the rice consumption is higher, they have higher traditions. Entonces, en los países del sur, que tienen un mayor consumo de productos con arroz, tienen tradiciones más importantes. In the north, they don't have these traditions, but the rice consumption is increasing. En el norte, si bien no existen estas tradiciones de tan larga data, el aumento de arroz está aumentando. And based on the history, mainly on the Russian influence or the Soviet Union's influence, we can set Western and Eastern Europe as two different areas. Entonces, debido a factores históricos, por ejemplo, la presencia de la Unión Soviética, podemos dividir a Europa como en dos bloques, oriental y occidental. So in the West, they have more money, more attention on the quality. Entonces, en la parte occidental de Europa, que hay más dinero, prestan más atención a la calidad. And in the East, after the communism, people don't have so much money, and even the culture that is connected to some certain food and cuisine, it's not so well developed.
Because, yeah, okay. Y en la parte oriental, después de que cayó el bloque soviético, la gente no tiene tan buenos ingresos y también esa tradición de este tipo de alimentos no es tan común. Because earlier the most important thing was to just simplify everything. Porque en el pasado básicamente la idea era simplificar todo lo más posible. So, for example, in East Central and Eastern Europe, rice is one thing, so not selected by varieties. Porque, por ejemplo, en Europa Central y en Europa del Este, el arroz es uno solo. No se explotan tanto las variedades. So now it's changing by the young people mainly. Y ahora con los jóvenes esa idea está un poco cambiando. But as I said, in that region, the most important thing is price now. Pero como ya les comenté, en esa región sigue siendo lo más importante el precio sobre la calidad. But with the new kitchen style, the new improvement of these countries, there will be an increasing demand for good quality rice. Pero también con estas nuevas cocinas que van surgiendo y las mejoras en estos países, va a haber cada vez una mayor demanda en arroz de buena calidad. Just we need to wait. Hay que darle tiempo. Okay, so the consumption is increasing, and what is also very important, and we cannot tell it more than the gluten-free diet is more and more important. Many people are thinking that even if they don't have problem with the gluten, they try to eat gluten-free diet because Pero el consumo está aumentando y algo que es muy importante es el tema del gluten free, porque hay mucha gente que a pesar de no tener ningún tipo de problemas con el consumo de gluten, igual está eligiendo variedades, opciones libres de gluten. Because if something is free of something in the food, then many of them thinks that it's better for the health. Porque hay mucha gente que piensa que los alimentos libres de lo que sea son mejores que los que no son libres de. And rice has a very good opportunity in that case. Y esa es una muy buena oportunidad para el arroz. Okay, this is just some conclusions from the breeding. It's very important to use the methods of breeding methods as effective as it's possible. And for us, hopefully together with the INEA, we can use genetic materials with a higher efficiency. En cuanto a la reproducción, sabemos que es muy importante utilizar métodos que sean eficientes y con el INEA estamos trabajando en estas variedades que pueden llegar a enfocarse en esto. If we are using the new technologies. Si utilizamos las nuevas tecnologías. But for the Hungarian and mainly for, or maybe for the Uruguayan climate, it's very important to think as a complex way. Pero desde el punto para Hungría seguro, quizás para Uruguay también, tenemos que tener esto en cuenta cuando hablamos especialmente de las condiciones climáticas. And next to the yield and quality, earliness and cold tolerance is also very important. Y también hay aspectos no solamente como el rendimiento, sino el rendimiento, la calidad y también aspectos culturales. And thank you for your attention. Así que muchas gracias por su atención. Who is the next? Bueno, primero felicitar por la presentación.
felicitarlo por la presentación. Una pregunta que nos llegó desde el público que nos acompaña vía online. La primera pregunta es, ¿cuáles son los beneficios fiscales, económicos y productivos del arroz orgánico en el sur de la Unión Europea? ¿Y cuál es el porcentaje del total de la producción arrocera? Okay, the tax benefits? No. So there are no tax benefits connected to the organic rice production. No hay beneficios impositivos cuando se trata de la producción de arroz orgánico. It's just an extra option to sell your products with a higher price. Es básicamente una opción más que se tiene de vender la producción a precios más altos. In Hungary, the percentage of organic rice is relatively high. It's about 30 to 40%. En Hungría, el porcentaje de producción de arroz orgánico es bastante alto, entre un 32 y un 40%. Because we don't have problems with insects, basically. Porque no tenemos problemas de insectos, básicamente. In Italy, they have several thousand hectares of organic rice. En Italia tienen varios miles de hectáreas de arroz orgánico. In France, almost all of the area is organic. En Francia casi toda el área es orgánica. But the big part of the European rice sector is of course not organic, it's conventional. Pero la mayoría, obviamente, del mercado europeo no es orgánico. And there are not any extra income directly connected to the taxes. Y no hay ganancias directamente relacionadas a exenciones impositivas. Maybe now with the new Common Agricultural Policy. Quizás ahora con la nueva política agrícola común. Not only rice farmers, but all the farmers can collect some so-called points. Ahora, no solamente los productores de arroz, sino los productores en general, pueden recabar o juntar alguna especie de puntos. If they are applying some nature-friendly methods, applications, using, for example, microbiological products, then they can collect some extra points which can be useful when they are calculating the subsidies. Entonces lo que puede hacer no solamente los productores de arroz, sino los productores en general pueden juntar con una especie de puntos extras al utilizar ciertos métodos o aplicaciones que sean amigables con la naturaleza o algunos productos microbiológicos. Esos puntos después se van a aprovechar para el cálculo de los subsidios. Because the subsidy system is just changing. Porque está cambiando el sistema de los subsidios. Earlier it was given to the farmers mainly by the area. Antes se los daban directamente a los productores desde el área. And that part, which is just based on the area, is decreasing. Y esa parte que está basada en el área se está reduciendo. Overall, you can have more subsidy now if you apply these extra environmental friendly actions. Pero ahora sí podemos aumentar el subsidio que recibimos si implementamos estas acciones ambientales. And if you are using organic techniques, then you have a very good start to that, because many of the actions you need to do for the organic production is already point in that system. Entonces, si uno ya está utilizando técnicas orgánicas, ya se va beneficiando porque muchas de esas técnicas ya son parte de los métodos que se evalúan y se les dan puntos. Okay. ¿Ya está? Bueno, primero, muchísimas gracias por la presentación y las experiencias que están nos oportunizando. La pregunta mía va en relación al
un tema que comentaste que me llamó bastante la atención, son las creación de humedales, que el medio ambiente de Unión Europea le ve como positivo los humedales criados en el arroz. O sea, que una chaca de arroz es un humedal fabricado. ¿Eso no genera más metano al medio ambiente? ¿Y no estaría perjudicando más? Yo no entendí cómo el medio ambiente de la Unión Europea lo ve con buenos ojos eso. That's a very good question. Es una muy buena pregunta. And there are still some discussion on these topics. Todavía sigue habiendo un montón de discusiones sobre este tema. So the wetlands are mainly good because they are habitats for water birds and for some endangered species, and because of the relative low percent of natural wetlands now in Europe. Entonces son considerados positivos porque tienen muchos hábitats, porque tienen muchas aves, muchas especies que están en peligro y porque la cantidad de humedales naturales en Europa es muy baja. And of course there are some research to measure the methane emission from European rice fields too. Obviamente que hay estudios también para medir las emisiones de metano de los arrozales en Europa. But mainly the rice farmers try to show that the positive benefits to the environment are more important than these relative small negative impacts because Europe has a relative low area. Entonces básicamente los productores de arroz, debido al bajo número de humedales naturales en Europa, se concentran en enfocarse en los beneficios que produce para el ambiente estos humedales, comparándolo a las menores desventajas si lo comparamos con lo positivo. And the main idea that the rice growing period is a relative short period in the year. Y también la idea principal es que el tiempo de crecimiento del arroz en el año es relativamente corto. But usually that period is a drought period. Y por lo general ese periodo es un periodo de seca. So now the common idea by the European rice farmers to push the politicians to recognize the positive things from the production and not these negative effects. Entonces básicamente ahora hay como un impulso por parte de la Asociación Europea de Productores de hacer ver a los políticos estos aspectos positivos y no tanto enfocarse en los negativos. Hola, les acerco otra del público. ¿Cuál es su proyección en el mediano y largo plazo para la producción arrocera en la Unión Europea? That's a good question again. Otra buena pregunta, sin duda. So the European rice farmers are not really happy. La Asociación de Productores Europeos no está muy contenta. Because the forecast, as I showed you, the environmental and the social constraints and the old rice farmers. No está muy contenta porque el pronóstico que involucra los problemas ambientales y sociales relacionados a la producción. And because rice is not really easy to produce, you know. Y porque el arroz no es nada sencillo de producir, por como saben. Then hopefully it will stop because I am a rice researcher, but as a forecast, I saw some forecasts that showed that it will have a slow decrease of rice production in the European Union. Pero por los pronósticos que pude ver, va a haber una pequeña reducción en la producción de arroz en la Unión Europea. If we will haven't got these really extreme weather conditions when we don't have enough water. Porque realmente tuvimos estos eventos climáticos extremos en los que hubo problemas con el agua. Yeah, because mainly next to the Alps,
yes. Next to the Alps, the countries like and in Spain, where they use the water from the mountainous area, the overall snowfall is just less and less. The glaciers, glaciers, they are just disappearing. So the overall forecast is not really good for the European rice production. Claro, el pronóstico no es muy bueno para la producción de arroz, especialmente para aquellos países que utilizan el agua de deshielo de las montañas, porque cada vez nieva menos y los glaciares se están reduciendo en tamaño. Buenas tardes. Un gusto, bienvenido a Uruguay. La pregunta es, en los cambios culturales en los últimos 15 años en esa población en Europa, sobre todo en los jóvenes, la demanda o exigencias por el consumo de alimentos con más trazabilidad en su cadena de producción. ¿Qué organismos o qué certificaciones está validando el consumidor hoy en Europa? Yes, to show, thank you. The question goes to which Traceability. the traceability. Yes, so this is mainly goes to the food industry. Más que nada está conectado con la industria de los alimentos. And as far as I know, for example, in Hungary, we have an authority, a governmental authority, which is dealing with the food security. Tenemos en Hungría, por ejemplo, tenemos una autoridad gubernamental que está directamente relacionada con los temas de seguridad alimentaria. And I think it's the same for all the European countries. Y creo que se aplica a todos los países europeos. So they are regularly checking all the foodstuffs, and if they found anything that is not meet with the regulations, then they just remove from the market. Obviamente están revisando siempre los alimentos y si encuentran algo que no cumple con las reglamentaciones, lo retiran del mercado. And because of that, as you mentioned, it's important not only for these authorities, but for the young generation and for the society. And also, it's a very good option to show by the companies that they are responsible for the consumers. And because of that, many companies like these hip companies or even the Nestle and these big food industrial companies, they have their own certification system. Of course, they are not over the official system, but sometimes they use even more precise, more higher standards than the official ones. Y bueno, básicamente estas agencias que le comentaba que revisan los alimentos y los penalizan y los sacan del mercado si no cumplen con los requerimientos, eso es muy importante, no solamente para las empresas, sino también para la gente joven y para la sociedad, especialmente que vean que este tipo de reglamentaciones se implementan y fiscalizan. So I'm not sure how it's... Okay, sorry. Pero también esto se aplica a las pequeñas empresas, pero también a las grandes empresas como Nestlé, que muchas veces tienen sus propias reglamentaciones que a veces son más estrictas que las oficiales. So I'm not sure how it's working with other food products, but with rice, with organic rice in Hungary, for example, this HIP company from Austria, they have a very accurate laboratory system. They are working together with a private laboratory company,
and they are just checking more regular the products than the official system. Por ejemplo, no sé qué pasa con otros tipos de alimentos, pero para el arroz y el arroz orgánico específicamente en Hungría, tenemos esta empresa de Austria que les comenté, que hace los productos, que trabaja de una manera muy precisa y en conjunción con un laboratorio privado, que realmente revisan y chequean los alimentos de una manera más regular de la que exige el gobierno. Yes, thank you very much. You can see my contact details here. If you have any questions, any further comments, then please give me. Thank you very much for your attention again. Acá está la información de contacto, cualquier cosa me escriben y muchas gracias por su atención. Thank you.